Señor. Santo sea tu nombre. Busca conmigo en el Salmo 119. Aleluya. Santo sea tu nombre, Jehová. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. En el Salmo 119. Y vamos a leer los versículos 49 y 50. Aleluya, 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 aleluya. Amén, aleluya. Puede adorar al Señor, Adoramos, aleluya. Señor, aleluya. Salmo 119, los versículos 49 y 50. El que lo tenga puede decir amén. 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 Dice la palabra: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahora, puede sentarse. Aleluya. Y yo quiero comenzar a hablar, y en los próximos domingos vamos a estar hablando de este tema. Yo sé que hace un tiempo atrás estuvimos hablando mucho respecto al temor y al miedo y cómo vencerlo, las armas espirituales que nosotros tenemos para vencerlo. Y yo quiero comenzar a hablar de una serie de mensajes respecto a la profecía. Aleluya. Respecto a la profecía. Y en estos tiempos, la profecía, este don está en peligro de extinción. Este don verdaderamente, Jesús mismo en Mateo, en el capítulo 24, Él dice que uno de las señales del fin era que en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas, hombres amadores de sí mismos. Y no solamente Jesús, sino que Pedro habla respecto a que el espíritu, cuando esté moviéndose este espíritu de maldad, va a ser propulsado por este espíritu de falsa profecía. Muchos falsos profetas, la Biblia dice que se iban a levantar. Y mire, esto es algo que se ha cumplido claramente, ¿sabes? Muchísimo. Falsos profetas que hay entre medio del pueblo, que engañan al pueblo, que engañan a la iglesia y los llevan por un camino de maldad. Estos son, mire, como dice el libro de Jeremías, que él habla de los que venden vendas mágicas para cegar al pueblo y llevarlos hacia la perdición. Eso es lo que pasa. Estas iglesias de muchos púlpitos se venden muchas vendas mágicas, mucha adivinación. Y nosotros vemos ahora que hay muchos profetas de Facebook, hay muchos profetas de estas redes sociales, de Instagram, en donde ellos, mira, porque hoy en día para conocer la vida de las personas no hay que ir muy lejos. Hoy en día usted se mete en Facebook y usted conoce la vida de alguien. Usted sabe sus problemas, usted sabe de qué está pasando, sabe cuál es todo, se sabe todo porque la gente hace sus vidas públicas hoy. La gente hace sus matrimonios públicos. Y uno se mete a Facebook y uno sabe si la esposa está enojada con el esposo, o si el esposo está enojado con la esposa, o si está pasando por un momento difícil económico, o lo que sea, porque todo está público. Y entonces hoy lo que hacen muchos de estos profetas falsos es que buscan el nombre de la persona, le dan un search y ya saben cuáles son sus problemas y después vienen a profetizar y a decirle su pasado. Y mire, esto es lo que hacen las sesiones de santería y los espiritistas. El diablo conoce el pasado de todo el mundo. Los demonios conocen tu pasado. Todo, ¿sabe? El mundo espiritual conoce qué es lo que te ha traído aquí hoy. Se sabe todo. Ahora, algo que el diablo no puede hacer es saber el futuro. El diablo no puede pronosticar el futuro. Estos falsos profetas no pueden pronosticar el futuro. Ellos no pueden, ellos no saben, porque la única herramienta que tiene la
la iglesia para conocer cuál es el futuro, qué es lo que nos viene por delante en la palabra, y el Espíritu Santo coopera entre medio de nosotros. Porque Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, pero también sabe lo que viene por delante. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Y mire, y es algo que está en peligro de extinción: la profecía. Y hoy en día hay un temor que se ha pegado de la iglesia, se ha pegado de los hombres que oran, que ayunan, de profetizar. Porque es que la falsa profecía está alrededor de nosotros tanto que muchas personas tienen hasta miedo de decir: espérate, quizás yo soy un falso profeta. Y si yo digo algo y no se cumple. Y si yo le digo al hermano, a la hermana, que está pasando por esto, que va a pasar por esto y no pasa, ¿qué va a hacer de mí? Y este es el miedo. Y este es el problema de cuando la iglesia descuida la palabra, descuida el ayuno, descuida la oración, se apodera un espíritu de miedo, se apodera un espíritu de temor, y entonces ya los hombres no obran por el espíritu, sino que sus sentidos carnales infunden y confunden al ser humano, confunden al hombre. Pero hemos dado lectura, y este es uno de los pasajes bíblicos, es de los más favoritos que yo tengo cuando leo la Escritura. Yo recuerdo la vez que Dios me habló como si fuera hoy a través de este versículo. Y yo les puedo decir, eran las 3 de la mañana y yo estaba en el templo y yo estaba pasando por un momento, era una situación en mi vida donde Dios me había hablado respecto a algo, donde Dios me había hablado respecto a cosas en mi vida, y yo me encontraba en un punto dado como que estaba confundido, como que estaba: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y yo recuerdo que yo abrí el Salmo 119 y comencé a leerlo, y cuando llegué a estos versículos, yo sentí que el Espíritu Santo comenzó a recordarme, aleluya, todo lo que Él me había hablado, y se apoderó una confianza dentro de mi corazón, aunque todavía hay cosas que Él me habló que todavía hoy yo no he visto, hay cosas que todavía quizás no se han cumplido, pero esta palabra está fuerte en mi corazón, esta palabra está viva en mi corazón. Hoy en los momentos donde quizás viene aflicción, en los momentos donde quizás viene la duda, en los momentos donde quizás el enemigo pone pensamientos en la mente, esta palabra llega a mi corazón y me vivifica, aleluya, y me da confianza y me da seguridad, porque es que ya yo he visto la mano poderosa de Dios, como Él ha cumplido, como Él ha obrado en otras áreas, y yo sé que Dios no va a faltar. Amén, aleluya. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar de quizás la persona que escribió este Salmo 119. Es el Salmo, es el capítulo más largo en la Biblia. Está compuesto por 176 versículos. Y estos 176 versículos, cada uno trae un mensaje directo que impacta el corazón del hombre. Sabemos que era alguien que en el momento que estaba escribiendo, o quizás estaba pasando por algún momento difícil, o quizás en su vida estaba esperando algo del Señor, o quizás estaba en el momento de espera donde él había visto la mano de Dios poderosa obrando en el pasado, donde Dios lo había traído hasta un punto de su vida donde él podía decir: yo he visto la mano de Dios, donde él podía decir: yo he visto como la palabra de Dios es real, o donde él podía decir: yo he visto como Dios responde. Pero aún todavía faltaba, aún todavía no se había cumplido de por el todo.
o quizás estaba perdido en el desierto. No sabemos, o porque la Biblia no da luz quién era el escritor. Hay gente que dice que era Daniel, que lo escribió mientras estaba en Babilonia, donde aunque Dios lo había bendecido, él estaba lejos de su tierra. Hay gente que dice que era David mientras estaba en el desierto, donde Dios ya le había hablado, ya él había sido ungido como rey, ya él había tenido victorias tremendas, ya él había vencido a Goliat, pero todavía había una palabra del Señor, todavía él estaba en el desierto, aún él no era rey de todo Israel. Santo, aleluya. No sabemos del escritor, pero cuando nosotros ponemos nuestra vida, cuando nosotros analizamos nuestra vida, analizamos el trato de Dios con nosotros, estos versículos son poderosos. Estos versículos les hablan a cualquier cristiano que ame y que quiera hacer la voluntad de Dios. Estos versículos son poderosos, aleluya. Adoramos, Señor. Estaba esperando una profecía. Dios le había hablado algo al salmista. Dios le había dicho que él iba a hacer algo en su vida. Dios le había dicho que quizás él iba a hacer algo a través de su vida. Dios quizás había prometido llevarlo a un lugar. Todavía él no había visto esto. Todavía esto él no se había cumplido en su vida. Esto es lo importante de la profecía en medio de la iglesia. El apóstol Pablo, él dice en Primera de Corintios, en el capítulo 14, él habla que si la iglesia haga algo, si hay un don que haya que buscar, además del amor, búsquese la profecía, que todos profeticen, que haya profecía en medio de la iglesia, porque a través de la profecía Dios habla, a través de la profecía Dios revela, a través de la profecía Dios confirma. Sí, hay cosas que se han cumplido en mi vida, hay cosas que Dios me ha dado, hay profecías que se han cumplido, pero este caminar es de día a día, este es un camino de por año. Todavía yo no he alcanzado casi nada en el Señor, todavía queda muchísimo, todavía queda un proyecto largo, un terreno largo, donde Dios va a ir obrando y llevándonos cada vez a un escalón más alto. Aleluya. Santo, aleluya. Santo tú eres Jesús, aleluya. Es un caminar donde Dios va llevándonos a nosotros. Y en este caminar, wow, Dios va hablando y Dios va cumpliendo. Pero siempre llega, mira, a todos nos llega el momento de la aflicción. Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Nos llegan momentos difíciles. El apóstol Pablo, estábamos leyendo en la Biblia, en la lectura de la Biblia estábamos leyendo que el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme en todo, en abundancia, en escasez, quizás hay días que hay mucho, pero hay días que hay poco, pero el amor de Dios nunca falta. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y esto era lo que llenaba al salmista. El salmista, él comenzaba en su oración y le decía al Señor: Señor, acuérdate de la palabra que me diste, acuérdate de la profecía que me diste, acuérdate de lo que prometiste. Mientras yo estaba orando me hablaste, quizás utilizó a alguien, quizás fue el Espíritu, quizás fue a través de la palabra que Dios habló a tu vida. Hoy te hizo entender que Él te iba a dar algo, que ibas a alcanzar algo, pero eso todavía no lo tienes físicamente en tus manos, quizás no se ha cumplido. En esa condición estaba el salmista. Santo, aleluya. Todavía la palabra no se había cumplido.
Todavía él estaba en espera. Pero él le dice al Señor: acuérdate de esta palabra que me has dado. Oh, en la cual me has hecho esperar. Oh, había un tiempo de espera. Pero en esta espera, esta palabra se hacía real en su vida. Santo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús, aleluya. Y esto es una de las cosas con las cuales nosotros entendemos cuando Dios habla. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, crea una convicción. Cuando el Espíritu Santo es el que nos habla, se crea una convicción en el corazón. Y la palabra no llega pesada, la palabra no llega ligera, la palabra llega en el momento dado, en el momento específico, en el momento que fue predeterminado por el Señor. Aleluya. Y esta palabra comienza a vivificar al que la recibe. Yo me imagino al salmista. El salmista quizás estaba en el desierto. El salmista quizás estaba lejos. Él quizás sus ojos humanos lo que veían era aflicción. Sus ojos humanos no veían nada. Lo que se veía era arena. Lo que se veía era desierto. Pero la palabra que estaba dentro de él lo llevaba a ver algo más que el desierto. Lo llevaba a ver algo más que la aflicción, lo llevaba a ver algo más que la arena. Era algo que le daba vida, que lo impulsaba a seguir caminando, que lo impulsaba a seguir orando, que lo impulsaba a seguir en esta comunión con el Señor, porque la palabra le daba vida. Le daba vida. Aleluya. Adoramos, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Aleluya. Oh, cuando Él habla, Él va a cumplir. Él no solamente va a cumplir, Él va a estar recordándote. Oh, mientras estás guiando, oh, mientras estás en tu casa, mientras estás en esta comunión con el Señor, el Espíritu va a estar diciéndote: acuérdate de lo que te hablé. Aleluya. Acuérdate de lo que te dije. No lo estás viendo, pero lo voy a hacer. Santo, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? No sabemos. Señor, ¿cómo lo va a hacer? Si lo que hay alrededor de mí es angustia, si hay enfermedad, hay presión política, malas noticias por todos lados, ¿a dónde voy? ¿Cómo lo vas a hacer? Vive Dios. Ahí el Espíritu Santo llega. Oh, y esa convicción. Oh, y el salmista dice, que cuando él llegaba a estos momentos, donde la aflicción lo rodeaba, llegaba a estos momentos cuando ya él no podía, cuando él ya decía quizás una falsa profecía, cuando ya él decía: no fue Dios el que me habló, cuando quizás él pensaba: no fue el Espíritu Santo, quizás fueron mis emociones. El salmista dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Aleluya. El salmista decía: me acordé de lo que tú hiciste en el pasado. Me acordé de cómo tú obraste en el pasado. Me acordé, de cómo tú trataste con mi vida hace años. De cómo tú nunca faltaste. De cómo tú has cumplido todo lo que has dicho. Y me acordé y me consolé. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Esperar no es fácil. ¿Quién dijo que esperar? Esperar no es fácil. La paciencia es algo, mira, es difícil alcanzar la paciencia. Porque nosotros
y más esta generación que está acostumbrada a la TH, está acostumbrada a la tarjeta de crédito, o a los préstamos bancarios, o no, donde yo si necesito $20, voy a la TH, pongo 20, salen y me dieron los $20, o donde quizás necesito un poco más, y viene entonces la tarjeta de crédito, y cojo prestado algo, y puedo comprarme lo que quería. Esta generación está acostumbrada a eso, y entonces está en una generación impaciente. Todo se mueve rápido, la tecnología se mueve rápido, la televisión, usted ve cómo todo avanza, cómo todo crece, y todo el mundo quiere todo rápido, rápido, rápido. Y a veces cuando Dios le dice espera, cuando Dios dice ten paciencia, viene el desespero. Pero el Espíritu Santo está ahí para enseñarlo y para que esos frutos de Él tomen vida en nuestra vida. Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Y el salmista aprendió a esperar. Y el salmista aprendió a deleitarse en el Señor. Él aprendió a deleitarse en la palabra. A mí me encanta el Salmo 40. En los versículos 6 y 7. Cuando David dice que la voluntad de Dios le ha agradado. Que el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. O sea, hay mucha gente que le pesa a obedecer al Señor. Hay mucha gente que le pesa quizá hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Dios meta a uno en esta escuela, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, cuando comienza a moldear nuestros caracteres, cuando Él comienza a que los frutos de Él comiencen a manifestarse en nosotros, hay un cambio de actitud, hay un cambio de pensamiento, y ya no pesa hacer la voluntad de Dios, ya no pesa obedecer, ya no pesa, porque ahora hay un agrado, porque es el Espíritu Santo que nos ha dado vida. Santo, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios cumplirá su palabra. Dios obrará. Está en nosotros el deleitarnos a lo que este momento llega. Cuando nosotros nos hinquemos de rodillas, decir: Señor, acuérdate de la palabra que me diste. Esta palabra es la que me lleva consuelo. Esta palabra es la que hace que yo me esfuerce más. Esta palabra es la que hace que yo busque más, que yo dé más, que yo vaya más a la iglesia. Esta palabra es la que me apega más y más a ti, porque es tu dicho, es tu palabra la que me da vida. Es lo que sale de tu boca, lo que me lleva a mí a deleitarme más y más en tu presencia. Adoramos, Señor, aleluya. En la palabra de Dios que nos da vida, es el Espíritu Santo, el que obra, el que habla a nosotros. Gloria a Dios. Adoramos, Señor, aleluya. No te desesperes, no te impacientes, aleluya. Jeremías dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él contestó todas las peticiones de mi corazón, aleluya. Disculpen, ese es el salmista, aleluya. Jeremías, el que dice: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Pero el salmista dice esto: pacientemente esperé a Jehová, aleluya. Es la palabra la que nos vivifica, es la palabra del Espíritu Santo, la que nos da vida y nos propulsa, aleluya, a buscar más, a profundizar más, que nos lleva a conocer más cosas del Señor, misterios que nunca quizás nosotros pensamos conocer, son los que Dios ha guardado para los que le aman.
Póngase de pie en esta tarde, aleluya. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos. Hemos predicado tu palabra, Señor, como tú la pusiste en mi corazón. Así se la di al pueblo. Oh, yo te pido que esta palabra cobre vida en cada corazón, Señor. Que esta palabra cobre vida en cada, oh Señor, en cada vida. Hoy que tú estás hablando en esta tarde. Hoy que tú estás redarguyendo. Hoy que tú seas, Señor, obrando en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, que tú seas libertando. Que tú seas llenando. Que tú seas hablando. Que tú seas trayendo palabras, Señor. Que los dones del Espíritu sean manifiestos en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, y que tú hagas una obra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien que necesita adoración en esta tarde, oh, el altar está abierto, este es el momento.